poco a entrar en contexto de lo que es un indicador de gestión para saber nuestros propios indicadores de gestión. Eh, yo siempre he sido enemigo y a todos mis alumnos siempre se los he dicho de hacer una lista de indicadores de gestión para que de alguna manera tomen un manualito de receta y sobre ese manual hagan los cálculos de los indicadores que van a usar, sino lo que es importante que cada uno cree sus propios indicadores de gestión eh, para poder medir lo que están haciendo en su empresa. Para empezar, un tema que es importante es saber que todo lo que yo puedo medir lo puedo analizar y mejorar. Esto es algo que suena lógico, pero hay que basarse en dos principios. Todos los datos que tomemos se deben poder transformar en información que permita tomar decisiones para el desempeño de la organización. Y como segunda parte, debe haber claridad sobre las prioridades. O sea, hay que tomar los objetivos estratégicos de la empresa y medir información que nos permita analizar y dirigirnos hacia los objetivos estratégicos de la empresa. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo lograr generar medidas de información que nos permitan tomar decisiones relevantes para la empresa? Vamos a analizarlo primero, comentar un poco qué son métricas y qué son indicadores de gestión, lo que se llaman KPIs. ¿Qué es un KPI? Es un Key Performance Indicator, o sea, un indicador de performance. Las métricas y los indicadores de gestión, si bien ambas son medidas, no son lo mismo. Se parecen. Ambos miden comportamiento o rendimiento de ciertos puntos de interés en una empresa. Lo que pasa es que las métricas se usan para medir diferentes aspectos de la actividad empresarial en momentos específicos, pero los indicadores de gestión incorporan la medición de los objetivos estratégicos, como dijimos anteriormente. Estos objetivos estratégicos deben estar definidos en el marco de un plan estratégico dentro de la planeación, dentro de las organizaciones. Y esto nos lleva a que en los siguientes minutos vamos a conversar sobre indicadores de gestión que nos van a permitir evaluar los operadores logísticos con los que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a tener nosotros van a ser indicadores de gestión, no métricas, y van a ser dirigidos a operadores logísticos. Entonces, ustedes vayan pensando qué les interesa medir. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de estos indicadores de gestión tenemos indicadores de eficiencia
que está relacionado con los recursos invertidos o utilizados versus el resultado obtenido. Indicadores de eficacia que miden el grado en que se realizan las actividades que hemos planificado y se logran los resultados esperados. Este es una comparación de lo logrado versus las metas que teníamos adelante. Y los indicadores de cumplimiento se basan en medir la consecución de las tareas o los trabajos. Por ejemplo, número de pedidos mínimos atendidos. O sea, nosotros nos pusimos una cantidad de pedidos que teníamos que atender por día y medimos que lo estemos cumpliendo. Tenemos también indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación analizan el rendimiento que se obtiene de la realización de una tarea para detectar puntos de mejora. Por ejemplo, analizar el reparto de pedidos. O sea, cómo se sienten los clientes con el servicio recibido durante el reparto. Y entonces ahí vamos a tener una evaluación. También tenemos otros más, como pueden ser indicadores de capacidad. Y ahí podríamos pensar en espacio de almacén disponible versus espacio de almacén utilizado, o espacio de almacén requerido versus espacio de almacén disponible o versus espacio de almacén utilizado. De productividad, ¿cuántos pedidos reparte un vehículo? ¿O cuántos pedidos podemos repartir por hora? De calidad, podemos hacer indicadores que nos permitan medir la percepción de servicio que tenemos, de rentabilidad, cuánto hemos mejorado nuestros costos versus los costos que estuvimos teniendo antes de contratar un operador logístico. Entonces, de alguna manera sabremos cómo ha mejorado nuestra gestión. De competitividad. Y ahí podemos hablar de, por ejemplo, hacer un benchmarking contra la competencia. Y es si ellos entregan 100 pedidos en un día, nosotros cuántos pedidos en el día estamos entregando. Y indicadores de valor, que es cuánto me está costando la entrega de un pedido. ¿Ok? Entonces, tenemos una serie de variables que podemos estar midiendo. Entonces, tengan en cuenta que lo que nos interesa es, dentro de todo esto que estamos hablando, escoger los que para nosotros van a ser relevantes para la gestión de nuestra empresa, para lo que estamos haciendo. O sea, cuál es el grado de relevancia que van a tener estas mediciones, si bien todas van dentro de los aspectos estratégicos, pero cuáles son las que nosotros queremos o consideramos importantes porque de alguna manera van a mejorar la performance de la empresa. Normalmente se dicen de que los indicadores deben ser SMART, o sea, S-M-A-R-T. ¿Y esto de qué viene? Viene de que deben ser específicos, su meta, o sea, es su meta específica, medibles, el progreso hacia una meta debe ser medible, alcanzable, el objetivo se puede alcanzar, relevante, o sea, ¿qué tan relevante es ese objetivo
para la organización. Nosotros vamos a plantearnos objetivos y si realmente son importantes para lo que nosotros queremos hacer. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y deben estar, o sea, tiempo, en un marco de tiempo. ¿En qué tiempo debemos lograr la meta? ¿Ok? Y lo que es importante es, tengan en cuenta que lo que no se puede medir, controlar, lo que no podemos controlar, no lo podemos gerenciar, lo que no se puede controlar, no se puede mejorar, y lo que no se puede medir, entonces no existe. Entonces, objetivos tienen que poderse medir para poder lograr una evolución de la empresa. Entonces, ¿por qué es importante aplicar indicadores de gestión? Por si acaso, para todos, yo soy atento a el Facebook y atento al chat para si alguien quiere hacer un comentario en algún momento, lo pueda hacer y en ese mismo momento podemos tratar de ir aclarando las ideas si es que alguien tuviera alguna consulta que hacer. Bueno, entonces, nosotros aplicamos indicadores de gestión porque lo que queremos es tener una manera eficiente que transforme interesados en clientes o por lo menos en prospectos. ¿Ok? Y entonces vamos a ver si las estrategias que estamos usando están funcionando. Por eso es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis de la situación de otra manera no va a ser correcto. Entonces, la información que nosotros recopilamos tiene que ser veraz. Yo no puedo, en el caso de un operador logístico, enviar al mismo personal del operador que tome la encuesta al cliente. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede manipular la información. La encuesta al cliente la debo generar yo como empresa, de manera en que yo pueda saber que los datos son fidedignos. Eso es importante. Eh, ¿Por qué debemos medir con indicadores de gestión? Toda empresa debe tomar decisiones en base a un análisis de sus estrategias. Entonces, yo tengo que ir midiendo qué está pasando con lo que estoy haciendo. Si no sé lo que está pasando, no sé si lo que estoy haciendo está bien. Necesitamos conocer la eficiencia de la empresa, si no marchamos a ciegas. Si yo no tengo indicadores, voy a tomar decisiones sobre suposiciones o sobre intuiciones. O sea, si no tengo información, mi decisión va a ser sobre lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. eh, y cuando ustedes entran al tema de una empresa, ustedes se van a dar cuenta de que el área de finanzas analiza la situación de una manera determinada, tratan de gastar menos. El área de ventas quiere tener disposición de productos ilimitada,
entonces requieren para ellos tener un alto capital de trabajo y tener inventarios muy grandes. El área de marketing quiere grandes presupuestos de publicidad. O sea, cada sección de la empresa piensa diferente sobre la gestión de la empresa. Entonces, si yo no tengo indicadores, cada uno va a querer jalar para donde su intuición lo lleva. Entonces, tengan cuidado con eso. Otro motivo es porque quiero saber si estoy en el camino correcto y quiero saber en cada área qué está pasando. Como les dije, cada área piensa de manera diferente sobre las necesidades de la gestión de la empresa. Cada área tiene sus propias prioridades, ¿ya? Y entonces es función de la alta dirección consolidar esas prioridades y esa necesidad se manifiesta en la toma de decisiones con información correcta. Debemos de poder determinar cuáles son los puntos más débiles de la empresa y poder hacer mejoras sobre ellos. ¿Ok? Toda empresa tiene puntos de una manera más débiles o más fuertes y debemos poder trabajar sobre ellos. Y porque queremos saber en tiempo real qué pasa en la empresa. Si somos eficientes o somos ineficientes. Eh, y eso lo debemos saber rápidamente. O sea, yo alguna vez yo decía, si yo no hago un análisis, por lo menos mensual, yo no sé a dónde estoy yendo. Si llega fin de año, miro el resultado de la empresa en el año y resulta que ya quebré. Pero yo normalmente hago análisis un poco, trato de llevar información semanal para poder corregir cualquier problema que estuviéramos teniendo. A ver, ¿cuáles son los beneficios de tener un buen uso de los índices de gestión, de los KPIs? Nos permiten interpretar lo que está ocurriendo en la empresa. Nos permite tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. No espero más. Ni bien la variable se está saliendo de los límites, yo estoy tomando decisiones. Define las necesidades de introducir cambios o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible. O sea, yo veo lo que está pasando, hago un cambio e inmediatamente estoy evaluando si ese cambio está dando resultados o no los está dando. Analiza la tendencia histórica y permite apreciar la productividad a través del tiempo. Si voy mejorando, voy desmejorando o me mantengo estable. ¿Ok? Son una serie de situaciones que debemos llevar constantemente. Nos permite mantener una relación constante entre productividad y rentabilidad. Y entonces de esa manera podemos salir adelante. Y nos permite direccionar o redireccionar los planes financieros. Ver qué hacemos con la plata de la empresa. Si necesitamos invertir en algo que no estamos invirtiendo o si vamos cumplir los objetivos de ingresos o de flujo de caja que necesitamos. También relaciona la productividad con el nivel salarial. O sea, si la gente
está rindiendo lo que está cobrando. Eso también lo debemos de saber. Y también nos permite medir el riesgo en que la empresa se encuentra. Si estoy trabajando al filo de mi punto de equilibrio, si no lo estoy haciendo, si resulta que el costo de distribución se me está disparando y me está sacando de lo planificado. O sea, hay que tener en cuenta todo ese bagaje de situaciones. Y me proporciona la base para el desarrollo estratégico y la mejora focalizada. O sea, puedo centrar la mejora en base a los análisis de información. Yo siempre he dicho, y es una discusión que alguna vez tuve y al final la conclusión fue esa. ¿Quién es el que maneja la empresa? La empresa la maneja el que tiene la información. El que no tiene la información no puede manejar la empresa porque simplemente, como hemos visto anteriormente, está tomando decisiones de manera empírica por intuición. Eh, entonces, como concepto general de los indicadores de gestión, los índices son números que representan el desempeño obtenido en un proceso por las métricas de rendimiento del proceso. Objetivos son los valores a los que se apunta en un periodo predeterminado y para esto se utilizan las métricas de rendimiento del proceso. Y tolerancia es cuál es la distancia permisible contra el objetivo si es que no lo alcanzamos. O sea, dentro de qué rangos puedo moverme yo sin que la situación se torne crítica. Entonces, yo puedo poner, yo tengo que tener una reducción en el costo del reparto de 25%, por decir un número al azar, o sea, hay que calcular en cada empresa. Eh, pero mi tolerancia es, bueno, 20% también es, ya menos de 20% ya me empieza a hacer pensar en que la decisión de repente no fue la correcta. Pero eso hay que calcularlo y entonces yo debo generar cuáles son las tolerancias que me voy a permitir. Ahora, como yo les dije, eh, cuando nosotros vamos a trabajar con indicadores, debemos fijarnos nuestros propios indicadores, los que nosotros necesitamos. Y entonces, ¿qué debemos mirar cuando diseñamos un indicador? Eh, bueno, los indicadores perfectos no existen. Los indicadores deben tener algunas, las vamos a ver a continuación, pero como primera idea es qué quiero medir, de ahí cómo será el indicador. ¿Va a ser un porcentaje? ¿Va a ser un ratio? ¿Va a ser un valor absoluto? ¿Ok? Cuando estoy hablando de porcentaje, estoy hablando, saben que tengo una rentabilidad de 10% sobre el capital invertido, por poner un ejemplo. Un ratio es, yo tengo 25 pedidos por día. Y un valor absoluto es de alguna manera un número sin ninguna unidad de referencia. Ahora, debo determinar cuánto cuesta obtener los datos.
porque tampoco puedo llegar a un nivel de locura en el que yo haga cualquier cosa y resulta de que al final más me cuesta obtener los datos que la mejora económica que está generando el proceso en el que me he embarcado. Ahora, yo también debo determinar históricamente cuál es el valor de referencia. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el costo de despacho, cuando yo tomo un operador logístico, yo voy avanzando y frente a lo que voy a hacer, yo analizo lo que históricamente venía teniendo la empresa. O sea, yo gastaba en despacho, no sé, 5 soles por pedido o gastaba 15.000 soles. O sea, busco una referencia. Y contra eso yo voy a calcular si lo que estoy haciendo está bien o no. El siguiente paso es cuáles van a ser los nuevos valores de referencia. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con un histórico que fue antes de que yo tome la decisión. Pero una vez que yo tomé la decisión y he cambiado la operación de la empresa, cómo voy a evaluar este operador logístico, ya me voy a tener que poner nuevos valores de referencia. Y la otra cosa es cada cuánto tiempo se va a medir. Voy a medir diario, semanal, mensual, quincenal. Ya más no digo porque ir a tiempos mayores tiende a ser peligroso. Entonces, el indicador debe ser relevante. ¿Esto qué quiere decir? Debe medir un atributo que realmente influye en el modelo de negocio. Y si de alguna manera sale negativo o malo, porque decir negativo no es que salga menos tanto, sino no salga bueno como queríamos, de acuerdo a los parámetros que nos pusimos, eh, debe ser un indicador que esté midiendo algo que nosotros rectificar. O sea, si yo mido algo que de alguna manera no puedo cambiar, el indicador debe ser claro, preciso e inequívoco. Cuanto menos indicadores tengamos, es mejor. Puedo tener muchísimos indicadores, pero por tener muchos indicadores o no los calculo a tiempo o no los analizo a tiempo. Entonces, por querer tener muchos, no tengo ninguno. Y debe sin presentar ambigüedad. Yo debo tener un resultado que sea válido. Yo tengo 25 despachos al día. No tengo aproximadamente 25 despachos al día. Son 25. O sea, tenemos que tener eso claro. Deben ser sencillos. Las personas que reciben los indicadores deben de poderlos entender, saber qué miden y cómo interpretar lo que miden. O sea, yo puedo hacer un indicador hermoso y complicadísimo, pero no sirve para nada porque nadie sabe qué hacer con él. Otra cosa, debe ser fácil de procesar. O sea, la medición y la obtención de los datos deben ser de manera sencilla y clara. O sea, yo mido fácilmente y proceso esa información que medí fácilmente, ¿ya? Con un procedimiento simple. No necesitamos cosas complicadísimas. Oportuno. Un indicador que está fuera de tiempo ya no sirve. Entonces, nosotros debemos tener responsables de generar los indicadores
y que los compartan en el tiempo necesario. O sea, yo puedo plantearme indicadores realmente espectaculares, pero como les decía, en el tiempo se calculan de manera en que no están de acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces eso de alguna manera me genera problemas. Y el indicador debe ser confiable y verificable. No debe existir dudas en cuanto a los datos para calcular el indicador, y el diseño de este indicador debe estar claro para todos. Debe saber cómo se obtuvieron los datos y estos datos cómo se procesaron. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuáles son los objetivos de estos indicadores de gestión? Los indicadores de gestión deben satisfacer básicamente lo siguiente. Deben comunicar, deben identificar problemas y oportunidades, deben diagnosticar los problemas, nos deben permitir entender los procesos. Asimismo, pueden definir responsabilidades, mejoran la opción de control de la empresa, nos permiten identificar iniciativas y acciones necesarias o medir comportamientos, facilita la delegación y nos permite integrar la compensación con la actuación. Son básicamente los objetivos a satisfacer. Ahora, los indicadores deben tener un nombre y que de esta manera sea autoexplicativo. Ejemplo, nivel de servicio. O sea, todo el mundo entiende lo que yo quiero decir cuando digo nivel de servicio. Deben tener es lo que yo deseo lograr o medir con el indicador. De alguna manera, saber qué es el indicador, por qué se define, para qué se define. Categoría. ¿A qué área funcional a la que pertenece? Si yo tengo un operador logística, yo voy a tener indicadores un nivel en una categoría transportista y es almacenaje. Ya en dos categorías tengo que medir qué pasa con el transporte. Y si aparte yo tengo procesamiento de datos o generación de pedidos, entonces también debe manifestarse en tener 3 áreas de pertenencia. Ahora, el indicador debe tener una fórmula que es una función de cálculo. También es bueno hacer una pequeña explicación de cómo aplicarla y qué determina nuevamente. Y una unidad de medida, que es la que resulta de aplicar la fórmula. Por ejemplo, pedidos por hora. Ahora, todo indicador debe tener una escala. ¿Ok? Eh,
deben ser, bueno, pueden ser cualitativos o cuantitativos. El cualitativo, que es casi un me gusta, no me gusta, me parece bueno, regular, malo, no tiene una escala totalmente absoluta. Los cuantitativos son los que son numéricos, 25%, 15%, 8%, tres cuartos, etc. Y normalmente se clasifican en cuatro: nominal, lo que decía bueno, regular o malo, que es un número de orden, una numeración, está primero, segundo, tercero, un intervalo entre 5 y 10%, una razón o ratio, el que siempre les digo, pedidos por hora, o kilómetros por día. Ahora, debe haber una frecuencia de análisis. No siempre que el indicador se calcula se pasa el análisis. Por ejemplo, puedo tener indicadores que se calculan semanalmente, pero se analizan al finalizar el mes. O yo puedo calcularlos diario y analizarlos semanalmente. O sea, yo debo tener una frecuencia de cálculo y una frecuencia de análisis. Todos los indicadores deben tener metas, que deben ser los estándares de desempeño que pretendemos lograr durante el periodo determinado. Indicadores en que la meta es indispensable para la interpretación del resultado. O sea, yo puedo decir 20 pedidos al día. Ok. ¿Cuál era la meta? 15. Perfecto, 20 pedidos al día es bueno. Pero yo tengo 20 pedidos al día y la meta es 30. 20 pedidos al día es malo. Pero si yo digo 20 pedidos al día y no pongo una meta, entonces yo no sé contra qué evaluarlo. Bueno, básicamente sobre estos temas es las características de los indicadores. Ahora, nosotros, como empresa, debemos generar nuestros propios indicadores. ¿Y cómo genero un indicador? Lo que yo quiero evaluar en la gestión de mi empresa. Yo quiero saber, por ejemplo, como les digo, cuántos pedidos puedo, o sea, cuántos pedidos entrego en un día, cuál es cuánto es la ocupación del almacén que tengo frente a la capacidad de almacenaje que tengo. O sea, hay que ir generando qué es lo que yo quiero medir, porque, como digo, cada empresa es diferente. El otro día hablábamos de un tema de transporte, por ejemplo, y una cosa es transportar snacks que tienen un volumen muy grande y un peso muy bajo, o transportar estos tanques tipo Rotoplast, que tienen un volumen espectacular, pero lo único que yo estoy transportando casi es aire porque no pesan nada, contra transportar líquidos o bebidas o licores o agua, que tienen un peso bastante consistente. Entonces, las mediciones de alguna manera, normalmente cuando ustedes, por ejemplo,
aplican el mismo. Ellos cobran, o en la carga internacional también sucede, cobran por volumen o por lo, lo que sea más caro. O sea, yo cobro, no sé, 100 soles por tonelada. Y entonces yo mido y entonces cobro para que salga mayor. Si estoy llevando tanques Rotoplast, como les dije, me van a cobrar por me van a cobrar por peso. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, en base a eso, yo debo determinar cuáles son eh, indicadores que yo me... ¿Ok? Bueno, poder responder algunas preguntas que tenga de esta manera eh, saber qué es lo que ustedes requieren. Hemos hablado sobre una serie de temas sobre los indicadores, pero lo más importante es que ustedes de alguna manera les quede claro cómo generar sus propios indicadores. Ahora hemos estado hablando de indicadores logísticos, pero en una empresa yo puedo generar indicadores para cualquier cosa. Entonces, es lo que yo quiero medir, qué es lo que yo necesito medir, qué es lo que debo medir o qué es lo que necesito medir. Sal es un poco mirar todas las actividades que están a un mismo la empresa. Eh, o sea, por ejemplo, yo voy a mirar a nivel de las supervisiones. Yo voy a mirar a, a nivel de las... eso es de alguna manera el análisis transversal. Eh, También se utiliza cuando el análisis se hace sobre un conjunto o subconjunto predeterminado. También se conoce como un análisis transversal. ¿Ya? O sea, yo determino una población específica para hacer el análisis. Por ejemplo, yo soy una empresa de servicio logístico de reparto y voy a analizar cómo funciona el reparto en Miraflores, cómo funciona el reparto en San Isidro, cómo funciona en San Juan del Lurigancho, cómo funciona. Hago una serie de análisis y me doy cuenta en
eh, voy a dar un poco más lento porque me imagino que debe haber algún problema sobre la calidad de la conexión. Análisis versal, ¿ah? Cuando, cuando tengo eh, eh, una población determinada, yo puedo hacer un estudio genérico, en el sentido de que salgo y hago la investigación sobre que se presentan ante la operación de la empresa. O a un determinado espacio de variables. Por ejemplo, como estamos hablando de operadores logísticos, hablemos de reparto. Y entonces yo tengo que comparar el comportamiento del reparto en niveles socioeconómicos equivalentes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el reparto en Miraflores, San Isidro? ¿O qué pasa con el reparto en San Juan de Lurigancho, Santa Anita, El Agustino, o Flores, Villa María del Triunfo, Villa Salvador? ¿O es, me correctamente, mejoró el audio? ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿O qué datos debo tener en cuenta para hacer mediciones? Es un poco lo que ya hemos hablado y es primero determinar, quiero medir. ¿Ya? Eh, si yo determino, quiero medir, después tengo que determinar eso que quiero medir, cómo lo puedo medir. O sea, yo quiero medir el nivel de servicio, ¿correcto? ¿Cómo mido el nivel de servicio? Y entonces yo lo que voy a plantearme son alternativas. Una alternativa es de 50 pedidos que entraron ayer, ¿cuántos pedidos se atendieron dentro de las 24 o de las 48 horas? ¿Ok? Esa es una forma de medir el nivel de servicio. La otra forma es los pedidos que ingresaron, cuántos pedidos se atendieron sin cometer ningún error. Es otra forma de medir el nivel de servicio. Entonces yo debo determinar qué es lo que quiero medir. Quiero medir si los clientes están satisfechos con lo que reciben o si los clientes están satisfechos con el tiempo de recepción. Son dos formas de evaluar el nivel de servicio. Entonces, ¿qué es importante en mi negocio? Si por ejemplo, hoy día que estamos en un periodo de pandemia y que las compras por internet han crecido de una manera notable, y sobre todo las compras en los supermercados y demás,
¿qué es más importante? ¿Que el pedido llegue dentro de las 24 horas de efectuado o que llegue sin ningún error? O simplemente, y cuando digo algún error, no necesariamente me estoy refiriendo a equivocación, sino que de repente alguien pidió una serie de frutas y verduras y algunas no tenían en stock en ese momento. Entonces no se la facturo, no se la cobro, pero tampoco se la llevo. Entonces hay una falla en el servicio. Pero por querer esperar esa fruta o esa verdura, de repente voy a entregarle el pedido a las 48 horas. Y bueno, quedaron 24 horas sin comer en la casa. Entonces, ¿qué es más importante? Ese tipo de cosas deben tener en cuenta. O sea, ¿qué quiero medir? Y una vez que determino qué quiero medir, debo determinar cómo medir para tener la información que quiero tener de eso. ¿Ok? También puede entrar a temas de rentabilidad, a temas como digo, de rentabilidad, de costos. O sea, diversas evaluaciones. Pero yo debo saber qué es lo que quiero medir. ¿Ok? No es de que yo tengo un manualito como son la tabla de multiplicar que se recita de una manera determinada. No. Cada empresa es diferente. O sea, una cosa es, les acabo de mencionar el caso de un supermercado contra una empresa que vende electrodomésticos. El electrodoméstico yo de repente me puedo demorar un día en entregarlo, pero la calidad de la entrega es mejor porque en esa demora evito cometer errores y he probado el equipo y etcétera. Ok, entonces la medida va a ser diferente. Y si yo compro un auto, normalmente el auto te lo entregan entre 15 y 20, 25 días desde que lo compraste. ¿Por qué? Porque lo tienen que desaduanar, lo tienen que limpiar, le tienen que poner piezas que no vienen en el auto dentro del buque porque pueden ser sustraídas o pueden deteriorarse, que esas vienen y se colocan acá antes de la entrega como preparación del vehículo. O sea, hay una serie de alternativas, pero ahí el proceso es diferente. Entonces, cada negocio es diferente. Entonces, cada negocio mide cosas diferentes. ¿Alguna otra duda? Bueno, si bien hoy día no tenemos la prioridad de que haya una sesión posterior a la nuestra, si no tienen alguna duda adicional, lo dejamos ahí hasta el día de mañana. El día de mañana vamos a tratar el tema de básicamente penalizaciones que deben considerarse en la gestión de un operador logístico y el tema de nivel de servicio. ¿Qué es el nivel de servicio y qué debemos medir? Ok. Muchas gracias por los comentarios. Vemos el día de mañana. Les agradezco la presencia y les deseo muy buenas noches. Hasta mañana.
Ya se fue ya.